Existen dos caballos que cruzaron un continente entero. De Buenos Aires hasta Nueva York, 21.500 kilómetros, 3 años y 4 meses sin detenerse. Atravesaron desiertos donde la temperatura alcanzaba los 50 grados. Cruzaron los Andes a más de 5.500 metros de altura, con temperaturas de 18 grados bajo cero. Pasaron por selvas donde la humedad mata en días. Y cuando llegaron a Nueva York, después de todo eso, seguían vivos, seguían fuertes, seguían caminando. Se llamaban Gato y Mancha. Y cuando comenzaron esa travesía imposible, tenían 15 y 16 años de edad. Esos dos caballos no eran pura sangre inglés, no eran árabes de sangre caliente, no eran friesones ni andaluces, eran criollos, la raza que los rancheros mexicanos conocen desde hace siglos, pero que el resto del mundo apenas entiende. Pequeños, aparentemente simples, capaces de hacer cosas que ninguna otra raza puede. Y eso que te acabo de contar no es el final de esta historia, es apenas el principio, porque durante siglos, mientras las razas europeas se refinaban en establos limpios, con veterinarios y ración balanceada, el caballo criollo sobrevivía solo, sin la mano del hombre, sin refugio, sin ayuda, enfrentando lo que la naturaleza tenía para ofrecer. Y eso lo cambió todo. Lo que vas a descubrir hoy no es solo la historia de una raza, es la prueba de que la resistencia extrema no es un mito, es biología, es selección natural, es registro comprobado, y cuando termines de ver esto, no vas a poder mirar a un criollo de la misma forma. Vamos directo a lo que importa. Primera habilidad, la que nadie puede negar. Existe una prueba llamada Marcha de Resistencia del Caballo Criollo. 750 kilómetros, 14 o 15 días, el caballo carga más de 90 kilos y se alimenta exclusivamente de lo que encuentra en el camino: pasto, agua, nada más. Eso significa que el animal recorre entre 50 y 60 kilómetros diarios, en terreno irregular, sin ración concentrada, sin suplementos, sin descanso prolongado. Solo avanza. Pocas razas en el mundo pueden soportar algo así, y las que lo intentan colapsan antes del 10º día. Esta prueba no existe para entretener, existe para preservar la genética, para asegurar que solo los caballos con verdadera resistencia se reproduzcan. Porque el criollo no fue creado para competencias de velocidad ni para exhibiciones. Fue creado para sobrevivir donde otras razas mueren. Y eso nos lleva directo al punto que casi nadie menciona. El criollo evolucionó en condiciones brutales. Sus ancestros llegaron a las Américas en los barcos españoles durante la década de 1520. Eran caballos andaluces, árabes, berberiscos del norte de África, razas que ya habían sobrevivido durante siglos en desiertos y climas extremos. Pero cuando llegaron aquí muchos escaparon, se volvieron salvajes, y durante generaciones enteras nadie los vigilaba, nadie los alimentaba, nadie los protegía. La selección natural hizo el resto. Los caballos más débiles murieron en las primeras sequías. Los que no podían digerir pastos pobres colapsaron. Los que necesitaban ración especial desaparecieron. Y lo que quedó fue una genética adaptada a lo imposible. Metabolismo eficiente, digestión optimizada para forraje de baja calidad, capacidad de trabajar horas enteras con poca comida. Esa es la base del criollo moderno. Pues mira, en muchas regiones rurales de México, el criollo no necesita establos lujosos, no necesita alimento importado. Vive y trabaja solo con lo que la tierra ofrece. Y eso, en sí mismo, ya es extraordinario. Pero hay algo más, algo que muy pocas personas notan hasta que lo ven de cerca: los cascos. El criollo tiene cascos pequeños, extremadamente duros. Raramente necesitan herraduras, y esto no es casualidad. Es el resultado de siglos de selección en terreno rocoso, montañoso, seco, terreno que destruye las patas de caballos más grandes y pesados. Mientras muchas razas necesitan herraduras para no lesionarse al caminar largas distancias, el criollo nació con lo que podríamos llamar botas naturales. Cascos tan resistentes que pueden atravesar kilómetros de piedra
sin mostrar desgaste significativo. Eso explica cómo Gato y Mancha pudieron cruzar montañas enteras sin cojear, sin fracturas, sin necesidad de parar para reparar daños en los cascos. Y aquí es donde la historia se complica, porque el criollo no solo resiste físicamente, tiene algo que los criadores llaman cow sense, sentido de ganado, instinto natural para trabajar con reses. Eso significa que el caballo puede anticipar movimientos del ganado antes de que sucedan. Puede cortar la ruta de fuga de un toro sin que el jinete le ordene hacerlo. Puede reaccionar en fracciones de segundo a cambios de dirección. Este instinto es lo que hace que el criollo sea indispensable en ranchos, en manejo de rebaños, en charrería y vaquejadas. No es un animal que simplemente obedece órdenes. Es un animal que piensa, que lee la situación, que trabaja como si estuviera leyendo la mente del jinete. Y eso no se enseña, eso viene en la sangre. Hay criadores que dicen que un buen criollo entiende el trabajo de ganado mejor que algunos vaqueros. No sé si eso es exageración, pero he visto videos de criollos trabajando sin riendas, solo leyendo el movimiento del rebaño. Y la precisión es inquietante. Espera, porque hay algo más. La recuperación física del criollo es anormal. No es normal en el sentido estadístico de la palabra. En las pruebas de resistencia, estos caballos recorren decenas de kilómetros, descansan pocas horas y al día siguiente continúan como si nada hubiera pasado. Ese sistema de recuperación fue preservado a través de generación tras generación de selección genética. Mientras muchas razas modernas necesitan días enteros de descanso después de un esfuerzo intenso, el criollo puede trabajar días seguidos sin mostrar signos evidentes de fatiga. Eso es lo que los datos muestran. No es interpretación, es lo que ocurre en competencias oficiales con veterinarios midiendo cada variable. Y entonces llegamos a la pregunta que importa. ¿Cómo es posible que una raza pequeña, aparentemente simple, supere en resistencia a caballos más grandes, más rápidos, más imponentes? La respuesta está en algo que nadie esperaba. Adaptabilidad extrema al clima. El criollo puede vivir en desiertos, donde el calor supera los 45 grados. Puede sobrevivir en montañas, donde las temperaturas caen a -20. Puede trabajar en selvas tropicales, en pampas abiertas, en bosques densos, en prácticamente cualquier ambiente que exista en las Américas. Esto ocurrió porque durante siglos, después de la llegada de los españoles, muchos de estos caballos vivieron prácticamente ferales, sueltos, sin intervención humana. La naturaleza eliminó a los animales más débiles. Solo sobrevivieron los más resistentes. Y esa presión selectiva creó lo que tenemos hoy. Un caballo que no necesita condiciones ideales para funcionar, que puede adaptarse a lo que sea. Ojo, esto no significa que el criollo sea invencible. Significa que fue diseñado por la evolución para sobrevivir en ambientes donde otras razas colapsan. Y eso nos trae de vuelta a Gato y Mancha. Porque lo que esos dos caballos hicieron no fue una casualidad. Fue la prueba definitiva de todo lo que acabo de explicar. 21.500 kilómetros, 3 años y 4 meses. Atravesaron todo el continente americano, de sur a norte, sin detenerse. Durante esa travesía, cruzaron los Andes a 5.500 metros de altura. Temperaturas de 18 grados bajo cero, vientos que cortan la piel, nieve que ciega, aire tan delgado que respirar es doloroso. Después bajaron hacia el desierto, calor brutal, sequías que duran semanas, arena que quema las patas, sed constante. Luego entraron en las selvas, humedad que pudre todo, insectos que transmiten enfermedades, terreno pantanoso que succiona. Y después de todo eso, llegaron a Nueva York, vivos, fuertes, caminando. Guarda bien esto, porque vuelve al final. Cuando comenzaron esa travesía, Gato tenía 15 años, Mancha tenía 16. En términos humanos, eran ancianos. La mayoría de los caballos a esa edad ya están retirados, ya no trabajan, ya no compiten. Pero estos dos cruzaron un continente entero. Esa travesía es considerada una de las mayores pruebas de resistencia en la historia documentada de los caballos.
No es leyenda, no es exageración. Es registro histórico verificado y demuestra algo que la ciencia ya confirmó. El caballo criollo no es solo resistente, es biológicamente superior en condiciones extremas, pues la verdad es que hay características físicas que explican parte de esto. El criollo mide entre 1,35 m y 1,50 m. No es alto, pero tiene pecho ancho, dorso fuerte, patas cortas y robustas, gran desarrollo muscular, melena y cola abundantes. Ese cuerpo compacto distribuye el peso de manera eficiente, reduce el desgaste en articulaciones, optimiza el gasto energético. Las pelajes más comunes son alazán, bayo, tordillo, negro, ruano y grullo. Algunos tienen lo que se llama raya de mula, una línea oscura que recorre toda la columna vertebral. Esa marca es señal de genética ancestral, de linajes que sobrevivieron siglos prácticamente salvajes. Y aquí está el dato que destruye el mito. Muchos criollos viven más de 30 años, trabajando, activos, productivos. Mientras otras razas se retiran a los 20, el criollo sigue. Eso no es resistencia, eso es longevidad funcional. Y pocas razas en el mundo pueden ofrecer eso. Te lo digo, esto no es una historia de superioridad genética arrogante. Es la historia de lo que pasa cuando una especie enfrenta la naturaleza sin ayuda, sin protección, sin margen de error. Y hay algo que casi nadie menciona fuera de México. El criollo ayudó a formar el caballo azteca, una de las razas más valoradas en charrería y alta escuela. El azteca es un cruce entre andaluz, cuarto de milla y criollo, y la resistencia del criollo está en su sangre. Eso significa que cada vez que ves un azteca compitiendo, estás viendo la genética del criollo en acción. Fueron los caballos usados en guerras, en revoluciones, en migraciones forzadas, en batallas donde la supervivencia dependía de que el caballo no colapsara, y sobrevivieron. Ahora piénsalo un momento. Si tuvieras que cruzar un desierto, si tuvieras que atravesar una montaña, si tuvieras que trabajar días enteros sin descanso, si tuvieras que confiar tu vida a un caballo, ¿elegirías el más rápido, el más grande, el más bonito, o elegirías el que sobrevive? El criollo no fue criado para ganar carreras, no fue criado para parecer imponente en exhibiciones, fue criado para una cosa, una sola cosa, no morir, y en eso nadie le gana. Gato y Mancha murieron después de completar su travesía. Vivieron varios años más, pero cuando murieron, fueron honrados como héroes nacionales en Argentina. Porque habían hecho lo imposible, habían demostrado que existe un caballo capaz de cruzar un continente entero. Y ese caballo es el criollo. Esta no es una historia de ciencia, es la historia de este territorio, de lo que sobrevivió aquí cuando nadie estaba mirando, de lo que evolucionó en silencio mientras el mundo prestaba atención a otras razas. El criollo no necesitó que nadie lo protegiera, no necesitó que nadie lo entendiera, sobrevivió de todas formas, y eso en sí mismo ya dice todo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que la mayoría no se molestó en descubrir. Cuéntanos desde dónde estás viendo esto, porque esta historia tiene que llegar más lejos. El criollo merece que más personas entiendan lo que realmente es. No un caballo bonito, no un caballo rápido, un caballo que no muere.